Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Gerardo Esquivel y Paco Guerrero vamos a continuar debatiendo nuestro tema de la semana. ¿Cuál es el balance de las campañas que precisamente terminan el día de hoy? Luego vamos a tener nuestra tradicional mesa de encuestadores rumbo a las elecciones del próximo domingo. Viene Roy Campos, Ulises Beltrán, Francisco Abundis y Javier Márquez. Los últimos números antes de las elecciones del próximo domingo. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy terminaron las campañas. Finalmente terminaron las campañas. Estamos haciendo un último balance de este proceso electoral y se encuentra con nosotros, como todos los miércoles, Denise Dresser. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Francisco Paco Guerrero, de la campaña de José Antonio Meade. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y Gerardo Esquivel está a punto de llegar, así que en cuanto llegue lo integraremos a la mesa. Denise, ¿qué te dejan estas campañas? Los últimos eventos el día de hoy. Ahorita estamos viendo el último discurso de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca. Meade cerró en Coahuila y en Monterrey. Y Anaya cerró, si no me equivoco, en Guanajuato. Creo que estaba, pero no me acuerdo en qué ciudad de Guanajuato. En León, Guanajuato. Así es. Denise. Me dejan un gran sentido de alivio, que esto ya se acabó, porque ha sido una temporada electoral muy compleja, muy difícil, muy polarizante, muy estresante para quienes aún no tienen definido su voto o les ha costado trabajo apoyar a un candidato. Una temporada electoral marcada, y esto es algo que no hemos resaltado lo suficiente, por el asesinato de presidentes municipales y candidatos a diversos puestos, más de 140 de ellos asesinados. Ese es un saldo negativo terrible, ¿no? Un saldo negativo. Campañas que dejaron mucho que desear, candidatos de los cuales esperábamos más, un Ricardo Anaya que era un joven maravilla, la joven promesa, que resultó más conectado con Silicon Valley que con su propio país. José Antonio Meade, que nunca logró deshacerse de la lápida de la impopularidad de Enrique Peña Nieto y el PRI, del cual 7 de cada 10 mexicanos desaprueba. Y un Andrés Manuel López Obrador que probablemente, según las encuestas, va a ganar. Y no necesariamente porque su campaña haya sido fantástica o por la claridad de sus pensamientos o porque ahora sí el proyecto de nación es la mejor oferta. Tiene mucho que ver con que el puntero, su mensaje no es que cambió mucho, lo que pasa es que la realidad lo alcanzó. El diagnóstico que hizo del país de privilegios, de la corrupción, de la desigualdad, de la pobreza, de la violencia, pues todo eso se exacerbó en este sexenio y entonces el diagnóstico se empató con la realidad cotidiana de millones de mexicanos. Además, logró conectar con el enojo, la insatisfacción y también la esperanza, hay que decirlo. Hay personas que votarán por él por la esperanza de una transformación radical, de un rompimiento con el viejo régimen, de sacar al PRI de los pinos y reemplazarlo por algo mejor. Creo que están viendo en él una especie de recipiente en el cual todos vacían ahí sus anhelos, sus expectativas, lo que quisieran ver. Paco Guerrero. Bueno, ¿cómo terminan las campañas? Pues primero con mucha angustia en la mañana, porque estamos es una coincidencia interesante, ¿no? Estamos en pleno mundial y el mundial se confluye con las campañas electorales, mucho sufrimiento. Gracias, Corea, solamente para decirlo. Agradecer también, porque se vale, agradecer a los miembros de la mesa, agradecerle a Denise, agradecerle, por supuesto, a Gerardo, que ya está llegando, y a ti, querido Leo, porque creo que Foro TV y particularmente este espacio que tú tienes de la hora de opinar, se encargó de bajar un poco esta temperatura de la que hablaba Denise, esta polarización, y creo que sí hubo momentos en que logramos discutir algunas políticas públicas, eso creo que es algo positivo.
Creo también, y lo digo desde mi perspectiva de haber sido consejero electoral, creo también que es importante decir que este tema de la violencia sí es un tema preocupante. Hubo candidatos de todos los signos políticos que cayeron por las balas. Eso es algo que no podemos aceptar como sociedad y es algo que tenemos que corregir para los procesos electorales posteriores. Y si me permites ya un poco más en el contexto, primera campaña yo diría que se da ya de manera llena en el mundo del Internet. Sí. Las redes sociales fueron fundamentales. El tuit mañanero de los candidatos, los tuits de los candidatos, en el caso de nuestra campaña de José Antonio Meade, el tuit de la mañana a veces tenía más impacto y más profundidad que discursos largos, que eventos masivos. Creo que este tema de las redes sociales tiene que... Da para una buena discusión. Da para hacer después una evaluación y seguramente será algo que se va a reflejar en los informes de las misiones de observación electoral. Oye, segundo, y por cierto, con gran éxito utilizado por Donald Trump, ¿no? O sea, bueno, es un fenómeno mundial, vaya. Eso, Donald ¿no? Trump durante la campaña tuvo intercambios fuertes con los candidatos en materia de los tweets. No solo eso, gobierna vía Twitter y la Suprema Corte interpreta sus tweets como posicionamientos de política pública. Así es. Eso que dice Denise es interesante. Y finalmente algo que a mí me parece que fue nuevo y que fue positivo es el tema de los debates presidenciales. A mí me tocó como consejero organizar los del 12 y siendo autocrítico creo que nos quedamos cortos. Ahora ya como miembro de un equipo de campaña, creo que los debates presidenciales fueron muy positivos, unos mejores que otros, pero en términos generales yo diría que los ciudadanos tuvieron en ese sentido un avance. Y por supuesto, pues ahora en los cierres, cada candidato hace un llamado a los ciudadanos. Yo en lo particular quiero aprovechar esta ocasión, Leo, y seré breve, para hacer un llamado a los ciudadanos a que acudan a las urnas, a que salgan a votar, que lo hagan por el candidato que ellos consideren. Yo obviamente soy parcial porque pertenezco a la campaña de José Antonio Meade. Yo creo en José Antonio Meade, por eso decidí regresar de mi espacio en la OEA a la política mexicana por esto, pero con mucho respeto decirle a los ciudadanos que el domingo es un día importante, es un día donde ellos pueden decidir el futuro de México y esperar que salgan y que voten. Gerardo Esquivel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Vienes del Azteca o qué? Vengo llegando del Azteca. Así es. Mira, nada más, lo llenaron, ¿verdad? Se llenó a reventar, de hecho. ¿Puros acarreados o no, sí? No, al contrario, que era gente consciente. Libres, que fueron libres. Fueron, estaba Belinda. Estaba Belinda. También, sí. Estuvo un espectáculo musical y fue un evento muy interesante y me salí un poquito antes de que terminara. ¿Sí escuchaste el discurso? La mayor parte del discurso. Es que... fue un discurso muy interesante, por cierto, de reconocimiento a los intelectuales, a los luchadores sociales, a los políticos que contribuyeron o que han ido contribuyendo a lo que se conoce hoy como el Movimiento de Regeneración Nacional, y yo creo que fue muy interesante. Y en general las campañas me parece que fueron un periodo interesante, lamentable la parte de la violencia política a nivel local, que también eso hay que decirlo, está circunscrito específicamente al tema local, lo cual es una ventaja, pero no deja de ser preocupante. Y en el resto del país, a nivel, yo diría, nacional y en las elecciones estatales, pues creo que se caracterizaron por un ambiente, me parece, donde hubo un buen espacio para la discusión, yo creo, donde las redes sociales me parece que jugaron un papel muy importante, quizá más importante hoy que los medios tradicionales. Yo creo que buena parte de lo que está ocurriendo se está decidiendo en las redes sociales o se está siendo influido por las redes sociales de manera significativa, en donde, pues dependiendo de cómo los candidatos supieron o no hacer un adecuado uso de las redes sociales, creo que eso se ve reflejado en las intenciones de votación. Tengo que decir que tú eres uno de esas personas, junto con Denise, por cierto, que son grandes usuarios de las redes sociales para enviar mensajes. Celebridades de la red. Pues en el caso de Denise, ¿cuántos seguidores tienes? Millones tiene Denise. Sí, la verdad. 3.9 millones de seguidores. Soy como un pequeño partido político. Así es. No, pero, y Gerardo, no sé cuántos seguidores tengas, pero tus tweets siempre tienen una resonancia muy importante, ¿no? Yo no tengo tantos, tengo como 90,000, que es un monto suficiente. Sí, pero en efecto, ahí se diaba buena parte de la discusión y del debate. Y yo, justo eso es algo nuevo, ¿no? Eso no lo habíamos vivido. Es algo nuevo, no lo habíamos vivido. Y yo es algo que lo sé. Y creo que todos empezamos cuando nadie pelaba el Twitter. Y creo que hay que reconocerlo. Al margen de las críticas que se le podrán hacer al observador, especialmente en términos de la falta de claridad de muchas posiciones de política pública en torno a cómo combatir la violencia y cómo acabar con la corrupción, un gran logro suyo en esta campaña fue el uso de las redes sociales. O sea, la campaña del observador se distinguió por usarlas bien, por usarlas con creatividad.
los chavos que se vincularon a Abre Más los Ojos, que sacaron toda una serie de videos, la incorporación de Tatiana Cloutier, que una voz inteligente, moderada, que explicaba muchas veces mejor que el propio candidato cuáles eran sus intenciones, pero que además usaba muy bien el Twitter. Y creo que con eso lograron conectar con una amplia franja de la población de millennials que jamás han votado, que no se acuerdan del López Obrador del 2006 o del 2012, y que vieron en AMLOV y en la reinvención de la narrativa de una manera menos ríspida y menos confrontacional una opción, y eso se logró vía las redes sociales. Ahora, yo creo que los 4 que estamos sentados aquí nos tocó ver la transición a la democracia, cómo ha venido avanzando la democracia, y siento en el ambiente un ambiente muy positivo. Finalmente, independientemente de quién gane el próximo domingo, la democracia se va asentando en el país, ¿no? O sea, con las encuestas, con las redes sociales, esta cosa del verificando, ¿no? Que es para combatir los fake news. En fin, ¿no tienes esa impresión de que se va asentando la democracia en el país? Yo creo que hay algunos factores de la democracia electoral que sí merecen celebrarse. Sí. O sea, la alternancia, la competencia, los debates, pero no dejemos de lado lo que las últimas elecciones han revelado: la compra de votos, el clientelismo, la manipulación vía llamadas electrónicas, esos 20 millones de pesos que se le descubrieron a personajes que iban rumbo al PRI. O sea, totalmente. Pero a ver, ¿el balance es positivo o negativo? Yo creo que esa es la pregunta. A ver, Gerardo, yo diría que es de claroscuros. Yo creo que, digamos, porque justo todo lo que tú dices, estoy de acuerdo. Ha habido avances en muchas direcciones, pero tampoco podemos negar todo lo que dice Denise. Es decir, y en ese sentido yo creo que el balance yo lo consideraría de claroscuros. Es decir, hay cosas en las que hemos avanzado, cosas en donde no hemos avanzado y cosas donde a lo mejor incluso ha habido un cierto retroceso. ¿Cómo en qué? Bueno, por ejemplo, el tema de las campañas sucias y del uso del dinero y la compra del voto, que creo que se ha intensificado. A ver, ¿campañas sucias es una cosa? ¿Campañas negativas? Yo sabes que soy por eso no dije campaña negativa. La campaña negativa son los anuncios, eso me parece bien, está dentro del contexto que se acordó la ley pero el electoral, dinero bajo la mesa. Pero, por ejemplo, lo que le hicieron a Naya. O lo que le hicieron a Naya. Lo que le hicieron a Naya, que yo lo dije aquí, públicamente, dije, no es mi candidato, pero aún así creo que no podemos aceptar como país que ocurra el uso de instituciones en contra de un candidato. Entonces, ese tipo de cosas, yo sí creo que hay que, digamos, el uso faccioso de las instituciones. El tema de la compra del voto, que sí creo que se ha intensificado, al intensificarse la competencia electoral, pues se vuelve más relevante en el margen. Ahora, yo tengo mis dudas y te pregunto, Paco, tú fuiste consejero. Este tema de la compra del voto, yo tengo la idea de que más se roban ese dinero de la compra de voto que acabar comprando votos. Finalmente, la gente hasta recibe la lana y se puede meter y votar como se le pega la gana. Mira, ¿qué tanto? A lo mejor sí se roban partecitas de la elección, pero o déjame ponerlo. ¿De qué tamaño es la compra de voto? Te lo voy a poner en estos términos un poco para entrar a la discusión. Sí. Yo acepto que hay claroscuros en nuestra democracia. Yo sí pienso que hay cosas que deben mejorarse. Y muchos asuntos que tienen que ver con lo que ya se mencionó, pero también con las formas y costumbres de todos los partidos, no solamente de un partido, de todos los partidos. Y efectivamente, en muchas ocasiones, la vinculación de pobreza con el voto es un asunto que se tiene que revisar. Creo que es algo que has discutido tú con especialistas electorales. Ahora, regresando a lo que tú decías, y me quiero un poco ir centrando a la jornada electoral. Sí. Llegamos a una jornada electoral donde 1.200.000 ciudadanos aproximadamente son los que instalan las mesas de votación. Eso es increíble. No, es que eso es algo, y la misma Denise lo reconocía en la parte procedimental de la democracia. Ese fenómeno fabuloso que comienza a las 8 de la mañana y que concluye a las 6 de la tarde en todo el país. No más, porque tienen que contar. Sí, me refiero en el ejercicio, lo que dura la jornada electoral. Sí. Por supuesto, luego vienen los procesos de conteo, ahora más complejos que en otras ocasiones porque tendremos elecciones confluyentes. Pero en términos generales yo creo que sí hay entusiasmo ciudadano. Yo sí creo que la gente va a salir a votar a pesar de este clima de violencia que hemos referido. Y vienen dos cosas que para mí son centrales. Gane quien gane, aceptar la derrota propia. Eso es fundamental. Segundo, no empezar a construir un discurso que vaya en el sentido de que viene un fraude electoral. Yo pienso, y porque así lo he vivido durante muchos años,
en la parte partidaria, en la parte de organización electoral y ahora en este reencuentro con el país, además de mi experiencia internacional, yo creo que México es un país democrático que sí tiene que trabajar muchas cosas. Y te pongo un tema que creo que está demostrando cada vez que es menos eficaz, que es la despotización de la política. Ah, no, sí. Bueno, ya me están convenciendo de que también, yo que venía muy optimista el día de hoy, quizá influido por el pase de México a la segunda ronda del Mundial. Pero que también está lleno de claroscuros. Pero pasamos, por lo menos no nos quedamos tan mal del análisis que hicimos del partido. Oye, Alemania se quedó en el camino. Yo me acordé de Gerardo y de ti cuando estaba viendo el partido, dije, no puede ser que nuevamente reviva yo 1978. No. Por fortuna, las cosas terminaron bien y el lunes será el partido. Pero ya me están convenciendo de que no todo... que el balance... Escucho hablar a Paco de las virtudes de la democracia mexicana y es como si fuéramos Suiza. A ver, perdón. Pero tampoco somos Angola, ¿no? No somos Angola, pero tenemos prácticas angolistas. Muchas de ellas creadas por el PRI y mimetizadas por los otros partidos, prácticas clientelares de compra del voto, de presión, de utilización de los programas sociales que hemos visto en todo el país gobernado, ya sea por el PAN, por el PRD, y eso es lo que tendríamos que erradicar si queremos componer la democracia mexicana, que son los usos y costumbres del priismo en el ámbito electoral. Tú decías, se roban el dinero, no lo usan para comprar elecciones. A ver, hay un reporte que acaba de salir, publicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, escrito por María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, donde hacen un estudio muy detallado de lo que llaman el dinero bajo la mesa. Los flujos fenomenales de efectivo que recorren... Pero eso influencia el resultado de la elección, porque si fuera así... Podría. Si fuera así... A ver, ¿y tú qué dices? Y con todo respeto aquí para Paco, pero los que tienen la mejor tecnología en eso es el PRI, y el PRI va en tercer lugar. No estaría ganando López Obrador. Sí, pero esos argumentos no me convencen para nada, porque es como decir, como va a ganar Andrés Manuel López Obrador, eso significa que la televisión no crea candidatos, porque la televisión siempre estuvo en su contra. O sea, el que una mala práctica no funcione no la hace menos mala. Y el uso del dinero en periodos electorales y en el sistema político en general altera muchas cosas. Pero ¿de qué tamaño? La pregunta es de qué tamaño es. A ver, yo no estoy negando que existan esos fenómenos. La pregunta es ¿de qué tamaño es del tamaño suficiente para cambiar el yo creo que depende de cuán cerrada es la elección y del nivel del que estamos hablando. Hay un reporte que, por cierto, salió publicado, si no me equivoco, hoy, de la Acción Ciudadana contra la Pobreza, que tiene... Que lo que están ubicando y mapean, y es muy bonito porque van recibiendo las denuncias ciudadanas y las van mapeando y van viendo cuánto cuesta el voto, es decir, a cuánto lo están ofreciendo comprar en distintas partes del país, y lo compran de todos los partidos, por cierto, más en partidos donde gobierna el PRI, por cierto, más en lugares donde gobierna el PRI, pero en general hay de varios partidos. Y sube el costo, por ejemplo, la Ciudad de México ya está súper caro el voto, porque es más valioso para los que están comprando el voto. Pero dan la lana. Y tú te metes a la casilla y votas como se te puede. Bueno, en principio sí, pero debe haber hay mecanismos. Esto que acabas de decir, sin demeritar todas las cuestiones que hay que corregir, yo pienso, y lo he dicho siempre, y esta es una convicción que va más allá de los partidos y del momento actual que estamos viviendo, el ciudadano tiene 5 segundos cuando está frente a su urna en soledad. Y ahí él puede tomar la decisión que quiera. Y yo te voy a decir una cosa, creo que tenemos un discurso ya muy construido de menospreciar la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones. Y si tú revisas en los últimos, digamos, 15 años de democracia mexicana, hay alternancia. Cuando hay un mal gobierno eso se castiga. Los candidatos sí influyen en los debates, pueden influir poco o mucho. Hay un ejercicio libre de la expresión. Me parece que sí tenemos que revisar muy profundamente el modelo de comunicación política. Sin duda, yo soy igual que tú, absolutamente liberal en torno al tema del discurso político, pero ahora que nos estamos acercando al día de la jornada electoral, creo que, por lo menos desde mi perspectiva como demócrata, y sé que en esta mesa estamos 4 demócratas con nuestras diferencias, pero al final coincidentes en esto, lo importante es que los ciudadanos salgan a votar el próximo domingo, que lo hagan en libertad, y que si algún ciudadano cualquier partido que lo haga quiere comprar su voto, que ese ciudadano sepa que su voto es libre
y que lo puede ejercer de la mejor manera posible. Yo en lo particular, y con esto yo quería dejar un planteamiento hoy, porque es tu último comentario. Sí, porque es la última vez que vamos a estar antes del resultado de la jornada electoral. Ya viene el periodo de reflexión. Sí. Es decir, con todo respeto a quienes nos han visto durante estas mesas, que han sido mesas muy interesantes, decir que José Antonio Meade ha hecho un planteamiento, tiene una visión de país, tiene una proyección moderna de la economía, de la política, tiene una experiencia que se ha manifestado en su experiencia en el gobierno, y creo que es un hombre honesto y es un hombre de bien. Es un hombre de buena lid. Yo lo único que les digo a los ciudadanos que me están escuchando es que se tomen la reflexión de antes de ir a la urna, pensar qué país quieren. No demerito a los demás, cada quien hace su lucha. Gerardo, que ha decidido, igual que yo, participar de manera formal, también defiende sus ideas. Denise ejerce una crítica que creo que le hace bien a la democracia mexicana. Y simplemente agradecerles a los tres la posibilidad de haber estado en esta mesa. Pero antes de cerrar, sí agradecer, porque para mí ha sido verdaderamente muy ilustrativo estar en esta mesa. Bueno, muchas gracias. De hecho, nos vemos el próximo miércoles para analizar ya con los resultados. Un último comentario, Gerardo, y luego Denise. No, pues coincido en mucho lo que dice finalmente Francisco respecto a la llamado al voto, a que la gente salga a votar. Yo no voy a hacer un llamado a que voten por López Obrador, ya la gente tomará su decisión libremente y que lo haga sin miedo, es lo que yo les diría. Efectivamente, hay intentos, como ya se mencionaron, de compra del voto, pero a la hora de ejercerlo, pues se puede ejercer en libertad, efectivamente. Y eso es a lo que yo llamaría a los mexicanos, a que salgan a votar, que lo hagan sin miedo. En las elecciones locales, en verdad, les hago un llamado porque sé que están sujetos a otro tipo de presiones que no se encuentran sujetos, digamos, fuera de ciertos contextos, que pues lo hagan de la mejor manera posible, en la mayor libertad posible y sin ningún tipo de miedo. Denise. Sí, a votar. A mí se me acusa de ser anulista y de promover que la gente no vote. A ver, anular es también votar, es expresar tu descontento. Yo no estoy pidiendo que la gente anule su voto en una elección presidencial. Salgan a votar, pero ojalá lo hagan con un mayor grado de exigencia. A ver, ¿cuántos candidatos en esta elección han presentado su 3 de 3? ¿Qué sabemos del currículum, la trayectoria, de dónde vienen, qué han hecho, qué causas han apoyado? Votar en este país sigue siendo, en muchos sentidos, un acto de fe. Y a mí me gustaría que no fuera eso, que tuviéramos los instrumentos para realmente catar a los candidatos, en lugar de solo votar en favor de un partido porque apoyamos a su candidato presidencial. Yo sí pienso ejercer un voto diferenciado, porque hay personas cuya trayectoria conozco, que quiero que lleguen al Congreso y al Senado. Y eso implicará, pues, hacer una complejísima labor de identificación de cómo votas por alguien para que llegue con estas coaliciones que dificultan la claridad a la hora de votar. Bueno, ya muchas gracias por haber venido y los veré el próximo miércoles. Mi posición es muy clara, ¿eh? Esta democracia que tenemos en México tiene muchísimos defectos, pero es un mucho mejor sistema del que nos tocó vivir en las épocas del autoritarismo. Perdón, hemos avanzado en eso, perdón, con todos los problemas que ha tenido el país, pero sí hemos avanzado un chorro. La podemos mejorar y la debemos mejorar. No, es que sí, y yo cuando veo eso es cuando me pongo optimista, pero luego vienen ustedes y me quitan el optimismo. No, yo soy también del club de los optimistas igual que tú, ¿eh? Bueno. Yo dejo esta mesa con un enorme grado de optimismo, porque sé que le voy a ganar la apuesta que le hice a Vanessa Rubio sobre cómo iba a perder. Ya estoy pensando en qué restaurante en Dubái me voy a ir a cenar. Por cierto, quiero aclararle a ella que... A lo mejor te llevas una sorpresa, quién sabe. No, tú decías, a ver, cuando voten, imagínense qué tipo de país quieren. Yo lo tengo muy claro. Yo quiero un país en el cual ya no gobierne el PRI. Bueno, ese antipriismo tenía que salir en la última mesa. Si no hubiera sido una mesa con Denise. Parte de mi optimismo es el privilegio de tener mesas como esta. Quiero decirlo. Para mí es un privilegio de verdad. Y ver que se pueden debatir las cosas. Como seres racionales, así es. Vienen los encuestadores en un momento más.